El restaurante estaba a punto de cerrar cuando Evelyn limpió el mostrador por última vez. Había trabajado turnos dobles toda la semana. Le dolían los pies cansados, pero tenía la mente lúcida. En la mesa 7, un grupo de hombres elegantemente vestidos se inclinaban sobre una carpeta. Entre ellos había un rostro que reconoció al instante. Alexander Reed, el filántropo multimillonario, un hombre que aparecía en todas las portadas de revistas de negocios. Evelyn contuvo el aliento. ¿Qué hacía alguien como él haciendo negocios en un restaurante de un pueblo pequeño? Le sirvió el café, fingiendo no darse cuenta de la carpeta que se deslizaba por la mesa. Pero sus ojos, acostumbrados a años de revisar facturas, recibos y cartas legales para su familia con dificultades económicas, notaron algo extraño. El sello gubernamental impreso en los documentos parecía extraño. Las letras no estaban alineadas. Su corazón latía con fuerza. Esto no puede ser real. Pero si es falso, están a punto de estafarlo con millones. Ella vaciló, temblando en sus manos. ¿Quién era ella para interferir? Si se equivocaba, podría perder su trabajo o algo peor. Pero cuando vio a Alexander levantar la pluma, listo para firmar, algo dentro de ella se negó a permanecer en silencio. Inclinándose hacia él como si le volviera a llenar la taza, susurró casi demasiado bajo. «Señor, ese documento es falso». Alexander congeló la firma de los medios. Los hombres de traje se pusieron rígidos, y sus sonrisas fingidas flaquearon. Las palabras de Evelyn, suaves pero firmes, penetraron en su impecable actuación. Segundos después, estalló el caos. Los guardaespaldas de Alejandro, que esperaban afuera, irrumpieron en la casa. Los hombres intentaron huir, pero fueron rápidamente reducidos. Evelyn se quedó paralizada, con el corazón acelerado, al darse cuenta de que acababa de detener una estafa de $120 millones con un solo susurro. Alexander se volvió hacia ella, conmocionado pero agradecido. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. Evelyn tragó saliva con dificultad. «Solo una camarera». Pero esa noche, todo cambió. A la mañana siguiente, Evelyn dudó de sí misma. ¿Había hecho lo correcto? Repasó la escena en su mente. Su susurro, los rostros atónitos de los hombres, el silencio del multimillonario. ¿Acaso alguien creería que ella tenía algo que ver? Al fin y al cabo, solo era una camarera con facturas apiladas y sin nadie que la defendiera si las cosas salían mal. Sus dudas se disiparon cuando, aquella tarde, unos elegantes coches negros se detuvieron frente al restaurante. El propio Alexander Reed salió, vestido esta vez de manera informal, sin la armadura de la sala de juntas. Todo el personal guardó silencio. Los clientes susurraban, con los teléfonos a medio levantar para tomar fotos. Pero Alexander ignoró a todos y caminó directamente hacia Evelyn. «Me salvaste del mayor intento de estafa de mi carrera», dijo con firmeza. «¿Te das cuenta de lo que eso significa?». Evelyn negó con la cabeza nerviosamente. «Me acabo de dar cuenta. ¿Acaso alguien más habría hecho lo mismo?». Sonrió levemente. «No. La mayoría de la gente no se arriesgaría a hablar, especialmente no ante alguien como yo». Antes de que ella pudiera responder, él colocó una tarjeta sobre el mostrador. «Te debo más que un simple agradecimiento. Ven a verme mañana. Quiero escuchar tu historia». La habitación se llenó de murmullos cuando él salió. Evelyn miró la tarjeta con incredulidad. Era su número personal. El multimillonario al que todos admiraban quería conocerla. Esa noche, se quedó despierta preguntándose qué decir. Ella no tenía formación en negocios. No tenía títulos universitarios prestigiosos. Ella solo tenía honestidad, coraje e instinto, cualidades que habían mantenido a flote a su familia durante años. Se susurró a sí misma, «¿Y si esta es mi oportunidad?». Al día siguiente, Evelyn estaba de pie frente a la imponente sede de cristal de Alexander, sintiéndose completamente fuera de lugar. Se había puesto la chaqueta de su hermana,
Se había alisado el pelo y sujetaba con fuerza el bolso, pero el corazón le latía con fuerza al entrar. La recepcionista la saludó cordialmente. El señor Reed te estaba esperando. En el piso de arriba, la oficina de Alexander ofrecía vistas del horizonte de la ciudad, pero su atención estaba completamente centrada en ella. Por favor, siéntese, dijo, señalando una silla. Evelyn se sentó nerviosamente. No sé por qué estoy aquí. Estás aquí, interrumpió Alexander con suavidad, porque tu valentía me salvó de firmar un acuerdo por $120 millones. Si te fijas en esos fallos, significa que tienes un ojo agudo y una intuición poco común. Evelyn se sonrojó. Tenía que decir algo. Ese es precisamente el tipo de integridad que la gente busca por millones, dijo Alexander. Luego se inclinó hacia adelante. Dime, ¿qué quieres para ti? Si la vida no te frenara, ¿dónde estarías? Nadie le había preguntado eso nunca. Pensó en su madre trabajando en 2 empleos, en su hermano abandonando la universidad porque no podían pagarla. Se le hizo un nudo en la garganta. Me gustaría estudiar, quizá derecho, quizá administración de empresas, algo donde pudiera ayudar a la gente como te ayudé a ti. Alejandro sonrió. Entonces déjame ayudarte. Yo me haré cargo de tu matrícula, tus gastos de manutención, todo. Lo único que te pido es que nunca pierdas el valor de decir la verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, Evelyn sintió que no la veían solo como una camarera, sino como alguien con un futuro en el que valía la pena invertir. Pasaron los meses y Evelyn comenzó sus estudios con el apoyo de Alexander. La transición no fue fácil. Largas noches de lectura, dudas sobre sí misma que se iban apoderando de ella, compañeros de clase que la subestimaban. Sin embargo, cada vez que vacilaba, recordaba aquella noche en la cafetería, el susurro que lo cambió todo. Una tarde, mientras ayudaba a la empresa de Alexander a revisar contratos menores como parte de sus prácticas, notó algo inquietante. Las cifras de un pequeño acuerdo con un proveedor no cuadraban. Esta vez no fueron $120 millones, sino solo unos pocos miles. Pero el principio era el mismo. Su supervisor le restó importancia. Es un error de redondeo. No te preocupes por eso. Pero Evelyn no podía dejarlo pasar. Llevó el archivo directamente a Alexander. Señor, esto no está bien. Alguien está ocultando cargos adicionales. La estudió a ella, luego el expediente, y después volvió a mirarla a ella. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Sigues observando atentamente. Eso es bueno. En cuestión de horas, descubrieron una cadena de pequeños fraudes que ascendían a millones de euros sustraídos de la empresa. La persistencia de Evelyn había logrado lo que innumerables profesionales habían pasado por alto. La junta elogió a Alexander por su liderazgo, pero él señaló directamente a Evelyn. El mérito es suyo. Tiene una visión y una valentía que ninguno de nosotros vio venir. La habitación estaba llena de susurros. Una camarera, a su vez, había salvado a la empresa una vez más. Evelyn se dio cuenta entonces de que no se trataba solo de suerte. La integridad se había convertido en su brújula, guiando cada una de sus decisiones, y la gente finalmente comenzaba a darse cuenta. Años más tarde, la historia de la camarera que detuvo una estafa de $120 millones se convirtió en legendaria en la empresa de Alexander. Pero para Evelyn, era más que una historia. Fue el comienzo de una nueva vida. Se graduó con honores, su educación fue totalmente financiada y le ofrecieron un puesto permanente en la empresa de Alexander. No por lástima, sino porque había demostrado ser invaluable. En la gala de la empresa, Alexander alzó su copa y contó la historia una vez más. El restaurante nocturno, el susurro, la valentía de una joven. La sala estalló en aplausos, no para él, sino para Evelyn. Después, Alexander la encontró entre la multitud. ¿Lo ves ahora?, preguntó. Esa noche no fue suerte. Fue carácter. Y el carácter te llevará más lejos de lo que el dinero jamás podrá.
Evelyn sonrió, con lágrimas brillantes. Simplemente hice lo correcto. Exactamente, respondió Alexander. Y por eso nunca volverás a ser solo una camarera. Serás una líder. Aquella noche, el público no solo vio a un multimillonario y a una joven que una vez sirvió café. Vieron el poder de la bondad, del coraje, de alzar la voz incluso cuando parece imposible. El viaje de Evelyn demostró una verdad atemporal. A veces, el más mínimo acto de integridad, un simple susurro, puede cambiar el rumbo de una vida para siempre. Y al mirar hacia su futuro, supo que tenía ante sí no solo una oportunidad, sino también la responsabilidad de usar su voz para el bien, sin importar las circunstancias.